Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nuestro tema es el capítulo 6, el realismo. Vamos a explicar qué es el realismo. Para ello vamos a obviar la cámara porque nos está incomodando un poco, ¿no? Entonces empezamos. El realismo surge inicialmente en Francia, donde floreció una novela realista de enorme mérito, ¿no? Entonces, cuna del realismo es Francia. Francia, un país muy en ese tiempo floreciente en cuestión de artes. No, bueno, después se extendió a otros países del entorno occidental y alcanzó un gran cultivo en Inglaterra y Rusia, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en Rusia lo que es Crimen y Castigo, ¿no? Una obra muy bonita. Bueno, sus características son reproducción exacta y completa de la realidad social, es decir, se plasmaba la realidad como es, eh, tanto en las lecturas, ¿no? Y todo era escrito minuciosamente, cada detalle, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de una ave, diríamos, ¿no? Que vuela, tiene unas plumas majestuosas, es decir, todo acerca de la realidad. Las obras reparten su atención por igual a los personajes y a los ambientes sociales, es decir, si tenías que describir, describías tanto a las personas como también los lugares donde se describían, ¿no? Entonces, los protagonistas tenían un carácter psicológico, cada uno de ellos tenía una descripción total y precisa de lo que debería ser y de lo que era, ¿ya? Entonces, el autor sabía, ¿no? Quién era la persona mala, quién era la persona buena, quién era la persona de principios, ¿no? Y así. Otro tenemos, a ver, la necesidad de describir profundamente el interior de los personajes determina la presencia de un narrador omnisciente. Cuando hablamos de este narrador omnisciente, es aquella persona que sabe todo, ¿no? Que sabe el presente, el pasado y incluso puede anticipar el futuro de los personajes, es decir, qué les va a pasar. Bueno, y saca a la luz los pensamientos más íntimos de sus criaturas y no duda en dirigirse al lector para comentar sus comportamientos, ¿no? Y le dice, por ejemplo, nosotros nos pone en manifiesto esas actitudes y nos dice qué va a pasar, ¿no? Si sabemos que esa persona es mala, ya anticipamos su futuro diciendo que le va a ir mal, ¿no? Bien, el estilo sobrio, preciso y elaborado, como se pretende reflejar la realidad de modo verosímil, aparece en diferentes registros lingüísticos acordes con el habla de los personajes. Cuando hablamos de registros lingüísticos, cada persona tiene una forma distinta de hablar. Puede ser vinculado a la clase media, a la clase alta, a la clase pobre, ¿no? A la burguesía. Bueno, los novelistas realistas suelen profesar una ideología y denuncian las injusticias y reclaman una mayor atención para los desposeídos, es decir, una especie de protesta en contra de aquellos menos favorecidos, es decir, para aquellos que son, por así decirlo, que tal vez no han tenido tanta suerte, ¿no? En la vida y siempre van a ser pobres. Ahora sí. Muy bien. Vamos a estudiar a Benito Pérez Galdós. Él es un poeta español muy importante dentro de la poeta, aparte también es un dramaturgo y articulista y novelista, ¿no? Bueno, él es un español que va a estudiar Derecho. Como vemos, antes la carrera de letras estaba vinculada a Derecho y Literatura, ¿no? Entonces, empezó como estudiante de Derecho, trabajó también como abogado, pero luego se dedicó a la labor literaria. Bueno, aquí tenemos su primera obra, La sombra, de factura romántica. Benito emprendió la redacción de los episodios nacionales, que es otra de sus obras, probablemente inspirado en los relatos de guerra de su progenitor. Bueno, su progenitor había participado en la guerra contra Napoleón. Recordemos que España, en un momento determinado de su vida, de su trayectoria, estaba o había sido invadido por los franceses. Muy bien, luego, dentro de su vida íntima se dice o amorosa, ¿no? Eh, tuvo una hija a la que no la aceptó, ¿no? Fue ilegítima porque no fue dentro del matrimonio y luego buscó las características
para él, ¿no? Perfectas de una mujer, ya en una chica que era mayor que él, ¿no? Entonces, lamentablemente queda solo y se quedó ciego, ¿no? En el año de 1912 y pues lamentablemente vive en la pobreza y muere en Madrid en 1920. Pero destacar que este hombre fue uno de los primeros eh, realistas o considerados como los representantes del realismo. Muy bien, aquí tenemos una historia de él, una obra llamada Marianela. La historia empieza con la descripción del lugar, un pueblo en el norte de España, Socartes, donde se encuentran dos hombres, Teodoro y Pablo. Este último, un joven ciego, habitante de esas tierras. Teodoro es médico y hermano del ingeniero Carlos Golfín. Entonces, aquí tenemos dos personajes, Pablo y Teodoro. Teodoro médico y Pablo ciego, ¿no? Teodoro es responsable de las minas. En este caso va a cuidar a los obreros, ¿no? Y este que está perdido, o sea, se encuentra en un lugar que no conoce, ¿ya? Pide ayuda a Pablo, pero Pablo, ¿cómo lo ayuda si es ciego? ¿No? Entonces, Pablo, a pesar de ser ciego, conoce, ¿no? Conoce de estos lugares, el campo y las cavernas. Teodoro es médico y viene a quedarse una larga temporada. Este intrigado pregunta a Pablo por el canto que a lo lejos escucha. ¿Y quién cantaba por ahí? Era Nela, el azarillo de Pablo y su mejor amiga. Llegan hasta la casa de Nela y continúan el camino con el médico hasta la casa del ingeniero. Es decir, pasan por la casa de Nela y llegan hasta la casa del médico, o digo del ingeniero, ¿no? En este caso sería Pablo. Y Nela es una chica que creció huérfana y sin consuelo, o sin ningún consuelo. Es decir, ella sufrió bastante, ¿no? Con algunas cosas que le alcanzaban en este caso, una familia que la ha adoptado, pero tampoco la ha tratado con mucho cariño, ¿ya? Entonces ella sufrió bastante. Cuando tiene 16 años, ¿no? Dice que tiene 16 años, pero pareciera tener 12 por la precaria alimentación que ha tenido. Es muy delgada y viste andrajos y va descalza, pobrecita, ¿no? Nela ha sido lazarillo de Pablo desde hace año y medio. Francisco, el padre de Pablo, que goza de una buena posición económica, nunca ha tenido reparo alguno en ofrecerle todo lo mejor a su único hijo. Pablo siempre lo ha sido todo en su vida y nada le parece suficiente para aminorarle el dolor de no poder ver. Es decir, ¿no? Al ver que está ciego, le complace en todo, porque a veces es triste ver a una persona que quieres en esta posición, a sabiendas que tienes dinero, pero tu dinero no puede hacer nada, ¿no? Entonces, lo único que hace es complacerlo en todo. Nela conoce esas tierras como ella misma y Pablo dice haber descubierto el mundo por sus ojos. Todos los días salen a pasear por el bosque, entre ellos hay un gran amor y sobre todo el que Pablo le profesa a Marianela, ¿no? Nela ha crecido a libre albedrío, es decir, hace lo que quiere, solamente vive ayudando a la gente, ¿no? Para poder sobrevivir. Bueno, el amor de Pablo por Nela era tan grande que nunca se separarían. Él le jura amor eterno, ¿no? Él dice, nos vamos a casar algún día, ¿ya? Y Nela confía, ¿no? En sus palabras. Teodoro Golfín era un médico especialista en ojos y después de hacerle varios estudios, creyó que Pablo tenía alguna esperanza de poder ver. Francisco, el padre de Pablo, le contó la noticia a su hermano Manuel, ¿ya? Este último prometió que, si Pablo Penaguillas salía con éxito de la operación, casaría a su hija Florentina con su sobrino, en este caso primos, ¿no? Se van a casar Florentina con Pablo, o sea, ya antes hay que recordar que en la obra también aquí ya están formalizando un matrimonio, ¿no? Bueno, Pablo era un joven sumamente sensible y con una curiosidad intelectual, es decir, le gustaba aprender muchas cosas. Ahora estaba obsesionado con la belleza y decía que Nela era la más preciosa del mundo, cosa extraña para los ojos de todos, que cuando veían a Nela no era una persona tan bonita, ¿no? Lamentablemente era pues, a decirlo así, ¿no? Era fea. Entonces, pero eso todos lo sabían, menos Pablo, que estaba ciego. Bueno, eh, aunque no negaban que Marianela era una buena persona, creían lo contrario. Días antes de la cirugía llegaron a Socartes don Manuel y su hija Florentina, una joven llena de belleza, no solo exterior, sino también de una infinita bondad.
era buena, ¿no? Marianela y Pablo se distanciaron porque cuando Pablo entra a la cirugía, ¿no? Los cuidados lo va a atender la familia y Marianela no puede ingresar porque como no vive ahí, entonces se ve alejada y ya, se distancia, ¿no? Hasta que se entera, ¿no? De por ahí que, ¿no? Dice, ay, se operó de la vista, entonces me va a ver, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Porque ella sabía que con, con lo agraciada que era, no podría conseguir el amor de Pablo. Entonces, Marianela temía ser rechazada y decidió alejarse del pueblo y huir con Cepilín, un niño, ¿no? Con la que vivía. Bueno, Florentina, que estaba llena de bondad y gratitud hacia Nela, le ofreció un verdadero hogar. ¿No? Le dice, vamos, hay que vivir ahí, yo te conozco, tú has ayudado y eres una persona muy buena, entonces vamos a vivir, bueno, ¿ya? Le avisó de los deseos de su primo Pablo por conocerla. Marianela se rehusó y triste y confundida estuvo vagando por el bosque, ¿no? Le dice Pablo, quiero conocer ahora a Nela, ya que recobro la vista, quiero saber cómo es ella, ¿no? Pero Marianela dice, no, si me ve, ¿qué va a pasar, no? Florentina cuidaba de Nela, que se veía cansada y confundida, ¿no? Ella no quería comer, solamente pasaba noches, ¿no? Pensando y triste. Una tarde, mientras la prima Florentina cosía un vestido para Marianela, Pablo irrumpió en la habitación y sin la costumbre de la vista, decía, ¿no? Como veía, ¿no? Ya él puede entrar a donde vaya, es decir, ya es más independiente, ¿no? Vio a su prima sin percatarse de la presencia de Nela y el doctor, que estaban a un lado sentados o en otra habitación, ¿no? El joven Pablo empezó a hablarle a su prima de su belleza y de la fortuna de haberla conocido. Cuando descubre al doctor y a Nela, pues no, ya era demasiado tarde. Bueno, Marianela se entera que el joven Pablo estaba enamorada de Florentina, enamorado de Florentina y bueno, dice, no, ¿qué puedo hacer? Se le duele más, se aleja y muere, ¿no? Muere. Pero antes de morir, ella le confiesa, o Nela le confiesa a Pablo su identidad. Le dice, mira, yo soy Nela, ya, y soy así. Bueno, Pablo queda también, ¿no? Confundido, pero ya se casa, ¿no? Con Florentina y Florentina, que no se perdonó por no haber podido ayudarla en vida, es decir, de proveerle de muchas cosas, porque se encontraron muy tarde, ¿no? De muchas cosas, de haberla alimentado bien, tal vez de brindarle un hogar y muchas cosas, dice, ¿no? Que le brindó el más bello de los sepulcros, bueno, pero ya estaba muerta. Y más vale por eso darle en vida, ¿no? A nuestros seres queridos todo lo que tengamos y lo que, más que nada, hacerlas sentir bien, alegría, felicidades y muchos logros. Muy bien, espero que te haya gustado la historia, ¿ya? Y ahora vamos a trabajar con el libro. Por favor, quiero que trabajes con el libro, el capítulo 6, ¿ya? Y entregues tu práctica. Nos estamos viendo